periodista independiente, autor de García Luna, El Señor de la Muerte, quien hoy nos tiene que hablar de lo importante que significa la declaratoria de culpabilidad de Iván Reyes Arzate en torno a este caso de García Luna, y que podría terminar también siendo el caso de Felipe Calderón. Ojalá que así sea. Maestro Francisco Cruz, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Vicente, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Aquí a la orden, y mira, sí tiene razón. La declaratoria de culpabilidad de Iván Reyes Arzate es mucho más importante y va más allá de lo que parece solo en el caso de García Luna. Es un elemento clave para entender parte del narcotráfico en este país, ¿no? Así es, maestro Paco Cruz. De hecho, tú decías en la Feria del Libro que de alguna manera Felipe Calderón le debe la presidencia a García Luna. ¿Qué le debe García Luna a Reyes Arzate o Reyes Arzate a García Luna? Y entonces empieza a tejer toda esta historia, maestro. Sí, mira, no solo digo que es en parte, yo sostengo, lo afirmo y lo pruebo que Felipe Calderón Hinojosa le debe la presidencia a Genaro García Luna. Genaro García Luna no solo puso la Agencia Federal de Investigaciones al servicio de Felipe Calderón Hinojosa y de Margarita Zavala cuando Felipe era candidato presidencial, no. No solo infiltró los movimientos López Obradoristas y le entregó toda la información de inteligencia y le hizo todo el trabajo sucio, no. El día de la toma de posesión de Felipe Calderón, García Luna estuvo al mando de un comando élite, unas 2,000 elementos de la Marina Armada de México, para darle posesión en un grotesco acto a Felipe Calderón. Había órdenes de García Luna y de Felipe de a sangre y fuego. Si algún diputado de la oposición en esa época habría hecho o hubiera hecho algo, había órdenes de acallarlo. Sí, y recuerda cómo Felipe se autoimpone la banda presidencial, se autojuramenta grotescamente y es presidente, pero es gracias a García Luna. No solo fue su trabajo en la campaña, él le dio prácticamente posesión con ayuda de un comando élite de la Marina. Y te digo, pero bueno, en ese contexto, la declaratoria de Iván Reyes Arzate, la declaratoria de culpabilidad, es mucho más allá, porque con él se puede ir armando el rompecabezas sobre cómo en los gobiernos de Fox y de Vicente Fox Quesada y Margarita Zavala, porque esa fue una presidencia por pareja, y de Felipe Calderón Hinojosa, se sentaron primero las bases y después se siguieron y se armó un proyecto para hacer de México el mayor imperio del narcotráfico en el mundo. Sí, él es la clave. Vicente Fox le pone a García Luna las bases para crear una nueva policía que en verdad era una policía para servir al narcotráfico, para servirse, para estudiarlo, para penetrarlo, para infiltrarlo y para apoderarse de él. Sabían Martita Sagún Jiménez, que todavía era Martita en esa época, y a Sagún Jiménez todavía no se casaba, y sabía Fox, conocían de los planes de García Luna, pero claro, mira, le crearon la AFI como un traje sastre a la medida. Años después, ellos reconocen que es un fracaso. Pues sí, pero ya estaba tomado el narcotráfico. Y Iván es parte de ese plan. Ellos en realidad se conocen antes de que iniciara el sexenio de Vicente Fox. Iván Reyes Arzate no formaba parte de la hermandad inicial que había formado García Luna en el CISEN, con el que planeaban controlar y apoderarse de todo el narcotráfico en el país. No, él no formaba parte de la hermandad inicial, pero lo recluta García Luna
y le dan acceso a todo. No es solo que él haya sido el enlace y uno de los directivos de la DEA en México. No es solo eso, es que era el director de la Policía Antinarcóticos del gobierno mexicano. Él sabe con quiénes pactaron, sabe cuánto dinero entregaron las organizaciones criminales en el sexenio de Vicente Fox y de Martita, sabe cuánto y con quiénes se negociaron en el sexenio de Felipe Calderón, y si sabía Calderón o no. Bueno, él autorizó su nombramiento como titular de la Dirección Antidrogas o Antinarcóticos. Entonces, él es un hombre clave, un exfuncionario que puede llevarnos a componer o recomponer el rompecabezas de cómo se hizo de México ese imperio criminal y cómo querían hacerlo el mayor imperio criminal del mundo. Pues qué fuertes declaraciones, Paco Cruz, y cómo deja parado, o cómo deja a Felipe Calderón, que fue a presumir a España que uno de sus logros fue la Policía Federal y los controles de confianza, pues le explota en la cara la bomba política, ¿no? Bueno, mira, yo te voy a comentar algo que dije como una afirmación en la Feria del Libro del Zócalo, ¿sí? Felipe Calderón todavía nos quiere ver la cara de pendejos, la cara de tontos. Nos quiere ver la cara Felipe Calderón, cree que estamos en la prehistoria, a donde se controlaba todos los medios. Nos quiere ver, nos quiere insultar, nos insultó muchos años. Hoy lo quiere seguir haciendo, y él quiere pasar a la historia como un burro, como un asno, con el perdón de los jumentos que no me han hecho nada. Prefiere pasar a la historia así, pero mira, él aprobó, autorizó y dio visto bueno al nombramiento, no de García Luna, que eso es clarísimo, no, al de Iván Reyes Arzate, al de Luis Cárdenas Palomino, al de Ramón Pequeño García. Y en ese contexto, Iván Reyes Arzate es clave, no solo en ese caso, sino para llegar hasta Calderón, pero llegar a esos otros cómplices de aquella hermandad. Yo te decía Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño García, Marisela Cervantes, y otro personaje importante que dejamos de lado, Linda Cristina Pereira Gálvez. Él sabe a dónde están los dineros, sabe cuánto entregaron. No solo negoció con los Beltrán Leiva, eso es lo público. Él se encargaba de hacer negociaciones con todos porque era el enlace aprobado por Calderón. Y García Luna con la DEA. Felipe nos quiere ver seguir viendo la cara del que nos vio durante su sexenio y antes. Así que Iván Reyes Arzate es clave sobre cómo se elaboraron, cómo se distribuyeron a los cárteles del narcotráfico, cómo negociaban ellos y qué cuentas le rendían a Felipe Calderón. Mira, ¿quién les compraba las armas para someter a los criminales o a los presuntos criminales? Porque los criminales eran ellos, Felipe y su banda, Felipe y su pandilla, Felipe y su mafia, como lo quieran llamar. ¿Quién compraba las armas? Felipe Calderón. ¿Quién autorizaba el presupuesto para la Secretaría de Seguridad Pública? Felipe Calderón. ¿Quién autorizó el presupuesto para crear el mayor o la mayor agencia de espionaje de este país en la Secretaría de Seguridad Pública? Felipe Calderón, mira, lo presumió a la televisión de Estados Unidos. Desde allí iba a tener su búnker por si había alguna revuelta en el país. Y revuelta no llamémoslo solo de guerrilla, una revuelta del crimen organizado. Él lo presumió. Así que aquellos, Genaro García Luna, Reyes Arzate, Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño García, Marisela Cervantes, eran su séquito de matones. Felipe Calderón era el cerebro, tenía allí su búnker. Eso fue público. ¿Y quién los armó? Él. Así que él es un cómplice, por más pendejo que quiera pasar. Él es un cómplice. Él sentó las bases para hacer ese país un imperio del crimen organizado, un imperio del narcotráfico. Así que fue a presumir a España, pues sí, con sus pares de extrema derecha.
fue con sus pares que le vieron la cara a los españoles. Hoy no las quiere ver a nosotros, por favor, pero ve, no sé si yo en este momento ya haya entrado otra vez o retomado sus cuentas de Twitter, pero no ha dicho nada, pero él autorizó el nombramiento de Iván Reyes Arzate como enlace con la DEA. Él autorizó su nombramiento como jefe de la Policía Antinarcóticos, Federal Antinarcóticos de este país. Pero te digo, no hay que dejar afuera ni a Martita Sagún Jiménez ni a Vicente Fox Quesada, que ellos le crearon la Agencia Federal de Investigaciones a la medida, con la única condición de que cuidara a los hijos de Martita. Francisco Cruz, te saluda con mucho gusto Toño Ruiz. Antes que cualquier Toño, ¿cómo estás? Bien, quiero expresarte, no nos ha tocado tener un diálogo tú y yo, pero siempre te he guardado una gran admiración desde que estudiaba la carrera y me da muchísimo gusto compartir los micrófonos contigo en estos momentos. Y bueno, pues sin más dulzura, te quiero preguntar esto. Cuando empezó la acusación, cuando apenas el Departamento de Justicia de los Estados Unidos detiene y acusa formalmente a Genaro García Luna de conspirar para traficar cocaína y de recibir millones de dólares del cártel, de un cártel para operar libremente, vimos a un Vicente Fox muy calladito. Durante varios meses hasta podríamos decir que se volvió AMLover, dejó de criticar al gobierno de López Obrador. Luego se habló de cómo tuvo una cercanía, o cómo tiene una cercanía con Gers Manero y regresó a las andadas. Pero ahora, bueno, teniendo a alguien como Iván Reyes Arzate en la palestra, teniéndolo ya declarándose culpable aquí en los Estados Unidos, ¿consideras que ya podría enfrentar las consecuencias Vicente Fox? Porque si se hablaba de un juicio a Vicente Fox, la gente declararon, los estudiosos del derecho aseguraban que pues ya no se podía porque prescribió cualquier tipo de corrupción en la que haya incurrido, más no delincuencia organizada, no crimen organizado, no traición a la patria. ¿Podrá ya enfrentar las consecuencias Vicente Fox? Mira, es que la cuestión es que dejamos, con el sexenio que tuvimos de Vicente Fox y luego el de Peña, dejamos el crimen organizado a un lado en el sexenio de Vicente Fox. Y yo siempre digo de Vicente Fox y de Marta Sagún, porque la verdad, pues, eso fue un cogobierno. Y los dos le delinearon la AFI. Mira, hay muchos elementos, bases, hay pruebas de que ellos conocían el involucramiento de Genaro García Luna y toda su pandilla, porque es una pandilla que viene desde el CISEN. Eso lo documenté muy bien. No hay, lo sostengo todavía. Armaron una mafia desde el CISEN para apoderarse del narcotráfico, de todo el crimen organizado, y lo facilitaron Marta Sagún y Vicente Fox Quesada. Pero claro, a él no podemos dejarlo fuera, por más bufón que sea, por más inútil que sea. La realidad es que ellos dos, Marta y Vicente, facilitaron la entrada y para tomar el control del narcotráfico a Genaro García Luna y a toda su pandilla. A ellos le abrieron las puertas porque recuerda que Genaro García Luna había traicionado al PRI para entregarle a Fox y a Martita todos los secretos de la corrupción priista. Así que le dieron vía libre para controlar el crimen organizado, ¿sabían? Pero claro que sabían, les entregó todo y ellos le abrieron los espacios de la inteligencia criminal a Genaro García Luna y pandilla. Ahora bien, Paco, ya para cerrar, en México no hemos visto claridad en cuanto a las investigaciones precisamente de la Fiscalía General de la República. Nada que tenga que ver con Genaro García Luna. Se le acusó formalmente de alguna situación, dijeron que iban a pedir su extradición, pero bueno, imagínense ustedes, público consentidor, que extraditaran desde acá, desde Estados Unidos a México a García Luna, pues qué bien le iría. Hemos visto muy poca claridad por parte de la Fiscalía General de la República. Ahora que tenemos... Bueno, Dime, Paco. Mira, la cuestión es que la Fiscalía camina en sentido contrario a lo que nos gustaría, a lo que se puede probar, camina contra todo sentido. Sí, es lenta, es torpe, y bueno, los casos están ahí, incluido el del exdirector de Pemex, ¿no? Pero sí podríamos confiar ahora, en todo caso, en la justicia aquí en Estados Unidos. Mira, lo ideal es que lo juzguen en Estados Unidos, pero que lo juzguemos nosotros también. Si yo no me opongo a nada mientras estén en la cárcel.
Sí, pero aquí, ¿qué confianza vamos a tener en el procurador? Ahora, la cuestión no es solo el procurador, yo insisto, mientras tengamos un poder judicial que nació podrido, que nació de la corrupción para servir, incluso con la reforma de Zedillo, para servir a la presidencia de la República, aunque en este momento ya sea independiente, mientras tengamos un poder judicial podrido, no se puede hacer nada. Yo soy pesimista en esto, Toño. Sí, siempre lo he sido. Pero que hay bases, no, hombre, hay muchas bases para juzgar a los presidentes vivos por crímenes de lesa humanidad, por corrupción, por narcotráfico. Y si no lo podemos juzgar, por lo menos la opinión pública debemos hacerla o dejarla bien claro, documentarlo. Vicente Fox y Marta empezaron a tomar el control del narcotráfico, o el gobierno empezó a tomar el control del narcotráfico, y en la Procuraduría o Fiscalía hoy, ¿qué podemos confiar? Es lenta, es torpe y no camina. Y podríamos entonces hablar ya con esta declaratoria de culpabilidad de Iván Reyes Arzate, que tal vez ante esa lentitud, ese contubernio de nuestra Fiscalía General de la República, en todo caso, en algún momento, Paco, podríamos pensar en alguna acusación formal acá en Estados Unidos a Vicente Fox y a Felipe Calderón. Pues mira, contra Fox me parece que hay reservas, porque pasaron 12 años, más los 3 que llevamos, son 12 y 3, 15. Pero de que hay bases, las hay. Y contra Calderón, no, ya abiertamente, la declaratoria de Iván Reyes Arzate es la base, o debía ser la base, para llegar primero a Felipe Calderón. Pero también eso alcanza a Enrique Peña Nieto, porque recuerda que en el sexenio de Peña, Genaro García Luna actuó como si fuera secretario de Seguridad Pública. Recibió miles de millones de pesos, decenas de miles de millones de pesos del gobierno de Peña. Habría que llegar, es que es una red impresionante, habría que llegar a Osorio Chong, que era el secretario de Gobernación, que le dio recursos. No, sí mira, hay elementos, hay todo para llevar a sentar a juicio a Felipe Calderón y también a Peña, dos narcos consumados. Wow, qué barbaridad. Pues nuestro queridísimo Francisco Cruz, admiradísimo periodista y escritor, un placer compartir micrófonos contigo, Paco. No sé si quieras compartirnos también tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Estamos viéndolos en el chat, una serie de preguntas, de cuestionamientos que tienen para ti, la gente muy interesada con esta entrevista. Pues mira, yo tengo mi cuenta Twitter, @PacoCruzJiménez, y en Facebook, Francisco Cruz Jiménez, que atiendo a todo mundo. No lo dejo, aunque de pronto me despego un poco porque estoy en la preparación de un nuevo libro que debe salir en el 22 y que parece mucho tiempo, pero te confieso, Toño, que es bien poquito, y sobre todo con los temas que manejo, y también estoy ya en la preparación del libro que debo publicar en 2023. Así que, pero ahí los atiendo. No, y bueno, qué bueno, ¿no? Qué bueno que podemos tener estos libros de Paco Cruz, estas nuevas informaciones que necesitamos. Yo siempre lo he dicho, estas son informaciones que están cambiando a México. México necesita de este tipo de periodismo que genere en nosotros un espíritu crítico. Paco, pues un placer. Espero que se repite y que podamos platicar muy, muy pronto aquí en CISES. Seguro, Toño y Vicente, muchas gracias a los dos. Saludos. Saludos a Paco Cruz. Oiga, se nos está acabando el tiempo, pero antes de cualquier cosa, vámonos a una pausa comercial. Regresamos con la jarana del queridísimo también maestro Zenén Ceferino. No se vaya a ninguna parte, regresamos.